Entonces, vamos a dar comienzo con 98 participantes a esta reunión especial del Foro de la Ciudad. En vez de hacerla los almuerzos que hacemos habitualmente, hoy lo hemos hecho de este modo novedoso, espero que salga bien. Y nuestro invitado es nada menos que nuestro querido amigo Ricardo López Murphy, que ya ha participado en muchas ocasiones en estas reuniones. Ricardo nos va a hablar de la pospandemia. ¿Qué debemos hacer? Un misterio. Voy a hacer una brevísima presentación de Ricardo, a quien todos conocemos. Es licenciado en Economía por la Universidad de La Plata, máster en Economía por la Universidad de Chicago. Se ha desempeñado en varias actividades académicas y universitarias. Fue ministro de Economía, ministro de Defensa y candidato a presidente de la Nación. Lo dejamos a Ricardo en el uso de la palabra. Él va a hablar más o menos, según me ha dicho, 15 o 20 minutos. Después va a quedar abierta la posibilidad de hacer preguntas, que no sé cómo funciona el sistema, pero mi hija me irá informando en su momento. Adelante, Ricardo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo celebro que podamos reunirnos a pesar de la adversidad, pero seguramente lo haremos en el futuro con el auspicio de los almuerzos y toda esa tradición tan rica, histórica y valiosa que tiene el Club del Progreso y que además es tan funcional a que ese foro de libertad y de debate sea tan atractivo. Siempre yo llevaré en mi mente que días antes de la elección del 2003, ahí en el foro, en el Club del Progreso, me reuní con, yo creo que eran cientos de intelectuales, no cabían en los patios, y recuerdo todavía la emoción que a todos nos embargaba. Era una inmensa oportunidad. Y estuvimos cerca y yo tengo ese recuerdo de esa noche, porque parecía que nos jugábamos el futuro y lamentablemente así fue. Pero ese recuerdo es lindo en el fondo y reveló un gran compromiso ciudadano. Para poder crear el clima adecuado, déjenme decirles que la pandemia ha sido el shock más grande que ha recibido la humanidad en los últimos 200 años. Probablemente no lo es por la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es extremadamente baja. En los lugares donde ha ido al nivel más alto es 1 en 2000, y en general es mucho más baja, es 1 en 10.000. O sea que en comparación con otras experiencias no es fácil explicar por qué se ha generado un pánico tan grande, pero la verdad es que se ha generado un pánico que ha colapsado la actividad a nivel mundial, el comercio, y va a producir eso de una manera o de otra a nivel mundial, a nivel regional y en nuestro país una gran caída del nivel de vida. Eso nos va a afectar a todos y eso ya está jugado. Es cierto que tendrá un efecto diferente según el tiempo que dure este efecto. Los países del este de Asia ya han reanudado sus actividades. Nuestro vecino geográfico, Uruguay, que creo que es el caso para mirar, Uruguay está sin cuarentena, ha reanudado las actividades, y un poco para juzgar nuestra eficacia como gobierno y como sociedad hay que mirar Uruguay. Lo que hacen los uruguayos nosotros tenemos que poder hacerlo. Si no lo hacemos es porque hay alguna incompetencia muy severa en todos nuestros atributos. De todas maneras, el impacto va a ser muy grande sobre el precio de las commodities, ya lo ha sido.
sobre el turismo, o sea, piensen ustedes los países del sur de Europa que tenían 15, 20% de su ingreso nacional dependiendo del turismo, las islas del Caribe, o México, o Orlando. El impacto sobre el turismo va a ser devastador. Nuestro país tiene poco turismo, para algunos lugares de nuestro país va a ser muy serio. Y por último, las remesas. En ese sentido, nosotros no somos un país receptor de remesas, aunque hay muchos países emergentes que van a sufrir mucho. Un mercado de capitales, por nuestros errores, tampoco tenemos mucho acceso, yo diría un acceso negativo. Eso también es muy vital lo que hagamos para recomponernos en el futuro, pero por el momento eso está cerrado. Otros países latinoamericanos han podido hacer una enérgica tarea de, digamos, de amortiguación de su sector privado, básicamente por el mercado de capitales. Han colocado deuda a 2,5 a 10 años. Nosotros, como ustedes saben, no tenemos ningún espacio. Lo único que hemos hecho es desatar una emisión monetaria colosal que todavía no impacta en la inflación, pero que ha hecho que nuestro Banco Central ya no tiene y siga perdiendo reservas sistemáticamente. Ese efecto va a ser muy grande, yo digo con toda prudencia, probablemente la caída del producto duplique la que el gobierno cree que va a ser. Ya vamos a pasar una experiencia que no hemos tenido desde la Gran Depresión de los 30, ninguna de las crisis que ustedes vivieron tiene nada que ver, esta va a ser más aguda, va a ser en un contexto de elevada inflación y en un contexto de una gran caída en el nivel de actividad. Eso está jugado ahora, e importa mucho lo que hagamos de acá en adelante y lo que va a tratar de ser mi exposición para amortiguar esto. Si yo tuviera que decir, por las características de la crisis internacional, nuestro país, si no hubiera entrado con las debilidades manifiestas que tenía, probablemente nosotros estamos más fuertes que el resto en términos de dotación de recursos para aguantarla. El problema son las debilidades que creo que es importante que las entendamos. Hace 46 años, en 1974, ahora venimos creciendo al 1,3, 1,4% anual, o sea, una tasa extremadamente más baja que el mundo y que nuestro vecino. Si hubiéramos crecido a la velocidad de Chile del 74, hoy tendríamos un ingreso per cápita más alto que Australia, para ver el problema que tenemos. Los últimos 14 años no hemos crecido en ingreso per cápita, los 2 últimos han estado en receso. Hemos llegado con muy alta inflación y muy frágiles en el financiamiento. En el mercado no tenemos casi sistema financiero, no tenemos mercado de capitales. Entonces, en realidad hemos llegado en un estado de gran debilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a él? Hay muchas cosas, porque la debilidad no viene sola. A la debilidad económica se le agrega una gran debilidad institucional. Nuestra justicia, nuestro Congreso funcionan de manera muy limitada, pasan cosas escandalosas en el Consejo de la Magistratura, en la Oficina Anticorrupción, en las apelaciones de los fiscales. Es decir, tenemos rasgos de republiqueta, y eso nos hace daño porque nos lleva hacia el autoritarismo. Es decir, sobre el mal económico de base tenemos un funcionamiento de nuestras instituciones. Fíjense el escándalo del Congreso, que han falsificado el voto de diputados. Es decir, pasan cosas inenarrables. Y eso también nos predispone con gran debilidad a las tareas que tenemos por delante. Pero, puesto esta situación sobre la mesa, yo diría que dos cosas son básicas. Para salir de esto, no hay otro camino en materia económica, como sería muy importante lo que hagamos en materia institucional y política, a lo que me referiría al final. Lo institucional, lo del Congreso y el funcionamiento de la justicia son vitales para crear un clima,
un marco que no genere ese pesimismo atroz que vemos en la Argentina. Pero ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, yo diría dos cosas básicas, además de reparar las instituciones. Lo primero es entender que va a ser un mundo más difícil que el anterior. Y la limitación clave que enfrentamos está ligada a nuestra inserción en el mundo. Lo que va a determinar nuestro crecimiento es lo que hagamos en las exportaciones. Nosotros necesitamos ser muy exitosos allí porque viene desde ese lugar la restricción para financiar. Nosotros, para que recuerden ustedes, en 2011, 9 años atrás, exportábamos 100.000 millones de dólares entre bienes y servicios. Este año vamos a exportar 57, 56, 58, es decir, tenemos una contracción muy dramática en nuestra capacidad de generar recursos y riqueza. Nos va a ir según cómo nos vayan las exportaciones. Entonces yo diría, en un marco de racionalidad, la clave es que tengamos un tipo de cambio muy competitivo que nos permita, digamos, vigorizar nuestro sector externo, porque de no vigorizarlo, el camino es agravar las condiciones recesivas que ya son muy adversas. Entonces, ese punto tiene que quedar claro para el gobierno, para la oposición y para todos los que piensan en la Argentina del futuro. Lógicamente, si tuviéramos un mercado financiero vigoroso, mercado de capitales, tendríamos más margen, pero no los tenemos porque hemos defaulteado 9 veces, hemos conculcado los depósitos 5 veces, tenemos una inflación atroz. En esas condiciones es muy importante entonces el vigor externo. Segundo tema importante que precede a mi reflexión política es que como estamos yendo a una caída del nivel de actividad muy grande y a una inflación hacia fin de año, principio del año que viene, de 3 dígitos, por la enorme expansión monetaria que hay. Si esto es así, lo que requiere el país es un programa. Algo pasó, Caro. Pero no está. Tienen que apagar todos los micrófonos. ¿Se me escucha ahora? Tienen que silenciar todos los teléfonos celulares, por favor. Y los micrófonos del sistema. Y los demás. Carolina Todos los dice, micrófonos para que no haga, para que el Zoom está exigido en este momento, debe haber mucha gente. Entonces, si no silencian los micrófonos, lo ponemos al sistema al límite de su capacidad. La popularidad del Club del Progreso conspira con que escuchen correctamente. Así que si silencian los micrófonos vamos a funcionar mejor. Entonces les decía, el país necesita un plan de consolidación fiscal y un programa de, digamos, de reordenamiento monetario luego de esta extraordinaria inundación. Ha habido un anegamiento monetario que no se nota todavía con la pandemia porque estamos en una situación de mucha normalidad, solo se ve en el mercado paralelo de cambio, pero hacia fin de año se va a ver en toda la economía y ahí es donde es vital entender esta necesidad. Yo tengo mis dudas sobre si este gobierno con esta narrativa lo puede hacer. Es decir, hay que hacer un plan como parecido a lo que hizo Frondizi en diciembre del 58, o lo que hizo Menem en marzo del 91. Eso no es sencillo, requiere una revisión conceptual muy grande, no se puede excluir, pero sin eso vamos a las elecciones, yo diría con una tasa de inflación muy elevada y con un clima muy negativo para el gobierno. Eso es importante, porque lo que vamos a hacer post pandemia depende mucho de la política, depende de cómo se va a poder organizar el país. Yo creo que estas dos reglas, hacia afuera, porque eso va a limitar nuestra opción en el vigor de las exportaciones,
y hacia un ordenamiento interno son imprescindibles. Si no lo puede hacer el gobierno, se van a crear condiciones políticas muy singulares, y ahí es muy, muy decisivo cómo se expresa la ciudadanía. Yo creo que en ese marco se van a abrir opciones, probablemente una de ellas sea el liderazgo de la coalición que gobernó hasta diciembre, y me parece a mí, toda la gente que está decepcionada con esa gestión tendrá que tener una alternativa diferente, naturalmente, del gobierno, que produce un rechazo muy grande en este segmento de la población, pero también la coalición anterior. Ese tema es vital porque la oposición, unida o fragmentada en dos grandes fracciones, sí tiene que entender que en el 21 debe competir, pero en el 23 debe converger. Eso es muy importante para la gobernabilidad de Argentina y para la necesidad de cambio, que va a ser tanto mayor, tanto más exigente, tanto más demandante si el gobierno no hace lo que es necesario hacer. La probabilidad que lo haga es baja porque su narrativa ha estado con un muy mal diagnóstico antes del coronavirus, antes de la pandemia. El diagnóstico era que había habido mucha austeridad en el gobierno anterior. Eso no es verdad. Lo que acá hubo fue una crisis generada por el colapso de los precios internacionales que ni el gobierno de la expresidente, hoy vicepresidente, interpretó, ni el gobierno del anterior presidente tampoco. Es decir, estábamos restringidos por un dato de la realidad, y que eso no es que hubo austeridad fiscal, por el contrario, si algo uno puede criticar del gobierno anterior es la excesiva inflación y, si ustedes quieren, el endeudamiento. Eso no indica austeridad. Austeridad es cuando usted sale de las deudas, cuando usted invierte, cuando usted piensa en el futuro. Ninguna de esas características se ha verificado en la Argentina, pero ese mal diagnóstico que lo llevó a una mala política y probablemente a una propuesta de deuda, digamos, amateur, que ahora los ha llevado a negociar casi sin tener un programa básico, hace difícil pensar que ese gobierno con esa narrativa pueda pegar un viraje de 180 grados. No hay que descartarlo, pero aún si hace el viraje, yo quiero llamarles la atención a ustedes sobre el problema de gobernabilidad de la Argentina, porque con el viraje vamos a ir a la elección con un gobierno que le va a decir a su gente: nos equivocamos 100%. Eso es difícil en la vida personal o en la vida política ser exitoso después de ese reconocimiento. Y creo yo que entre el 21 y el 23, si como mi impresión muy fuerte es hoy, en el corazón del diagnóstico sobre la pospandemia está esto, ganar a la oposición, la gobernabilidad de la Argentina va a ser muy compleja en ese periodo. Va a requerir un gran talento del gobierno y de los opositores, y va a ser una transición muy difícil. Quizá la forma más fácil de ver la pospandemia es recordar la gestión desde la derrota electoral del gobierno del 87, el post evento electoral de esa época, desde noviembre del 87 a julio del 89, cuando debieron adelantar la entrega del gobierno. O sea, algo seguramente no hubiera querido el presidente Alfonsín es hacer eso, pero eso creó una situación muy compleja que probablemente tengamos, y que es muy importante que tengamos la lucidez y la sabiduría, sobre todo los que conduzcan la fuerza opositora, porque siempre las crisis son grandes oportunidades. A lo mejor allí hay que hacer grandes reformas, como yo creo que si el presidente Fernández
hubiera entendido la lógica del problema, hubiera aprovechado la última parte del gobierno del presidente Macri para hacerle hacer reformas que podía utilizar favorablemente, entre otras, la renegociación de la deuda. Dicho esto, el escenario que tenemos por delante es un escenario desafiante. Si actuamos con lucidez, como la de Pellegrini en el 90, la de Víctor Molina, era el ministro de Hacienda de Alvear, ustedes saben que es mi admirado ministro, que le dio al país un extraordinario prestigio. Hay un cuento que cuando el presidente Alvear decide volver a la convertibilidad, después de haberla abandonado en el comienzo de la guerra, buscando apoyo externo para volver a la convertibilidad, volver a la paridad con el oro, buscan y reciben un apoyo abrumador externo, y dice que el presidente Alvear por primera vez se levantó de su asiento y lo abrazó al Víctor Molina para agradecerle esa gestión tan extraordinaria que tiene poco reconocimiento en la sociedad argentina. El diciembre del 58 del presidente Frondizi, en ese discurso que yo siempre pido a nuestros líderes políticos que lean, porque es muy importante, pero que lanzó un programa de reordenamiento fiscal y monetario enorme, el programa de marzo del 91, es decir, necesitamos programas de esa magnitud, donde se lanza la convertibilidad, de esa dimensión, de esa envergadura, para lidiar con la situación post-pandemia. Pero si eso se hace con el gobierno o con el próximo gobierno, la Argentina no tiene nada en su genoma que la lleve a la decadencia. La decadencia ha sido por nuestra debilidad institucional, por haber desconocido las reglas básicas de nuestra Constitución, por haber tenido una mala dirección política, una dirección política equivocada, que leyó mal el mundo, y por haber tenido malas políticas públicas, en particular en el área de Hacienda y de Economía. Pero el país tiene un potencial, está en un área que el crecimiento del mundo futuro la va a ayudar, porque el mundo futuro va a ser un mundo muy de la tecnología, pero probablemente los países que tengan una gran relevancia en ese mundo son países con debilidades en lo que nosotros tenemos gran fortaleza, que es en nuestra capacidad de agroindustria, de generar productos muy confiables. Tenemos un gran potencial en nuestros recursos humanos, sobre todo si le damos el marco institucional de estabilidad y de previsibilidad que requerimos. Y estamos en una zona del mundo que es la menos riesgosa, es la única zona donde no hay conflictos raciales, religiosos, limítrofes. Hay una gran oportunidad si actuamos con sensatez, y después de esta catástrofe que ha sido la pandemia para el mundo la humanidad va a superar el problema, lo va a vencer al virus. No inmediatamente, pero finalmente va a haber una vacuna que inmunice, un tratamiento antiviral que baje aún más la baja mortalidad, digamos, un paquete de innovaciones que nos haga más confiados, aunque creo que también le va a dejar esta terrible crisis que vivió el mundo una dosis de humildad a la humanidad que le va a venir muy bien. O sea, había cierta arrogancia de los seres humanos sobre el control y el éxito que habían tenido, y creo que esta lección les va a servir para mirar con más lucidez, con más prudencia, con mayor cautela, cómo hay que cuidar los recursos, cómo hay que cuidar nuestra sociedad y cómo hay que estar preparados para la adversidad. Con esta introducción espero haber ayudado a la autoinspección de ustedes de nuestra realidad y a sugerirles que miremos a nuestros vecinos. Yo sigo con mucho cuidado la evolución de Uruguay, de Chile. Nosotros debemos poder lograr lo que ellos están logrando en testeo, en eficacia en la lucha contra la pandemia, en particular Uruguay,
Y eso debería ser inspirador para nosotros. Si ustedes quieren, es más modesto que los sueños de Alberti y de Sarmiento. Ellos se hubieran puesto la meta de los países nórdicos. Yo pongo una meta más modesta, pero esa meta tenemos que tener la lucidez de poder construir. Dicho esto, le agradezco al Club del Progreso la invitación, la reflexión, y les doy el manejo ahora de los micrófonos para que ustedes puedan ordenar las preguntas. Como hay mucha gente, yo sugiero que la hija de Guillermo haga la conducción operativa y use el chat para las preguntas, porque si no, va a ser con ese número de gente va a ser muy complejo manejarlo, así que la dejo en comando de la reunión. Muchas gracias. Sí, me Gracias parece, a vos. sí. Yo decía, papá, si querés pueden escribir en el... ¿Vieron? ¿Todos ubicaron el chat? El chat para escribir. Sí, Si quieren, por ahí pueden decir que quieren hablar y les sacamos el micrófono a la persona para que haga una pregunta. ¿Les parece así? como O, vos te parece. o levanten la mano también y de alguna manera se identifiquen. Bueno, sí, sí. Yo quisiera hacer una pregunta, Caro. Bueno, dale. Vos ya tenés el micrófono abierto, así que podés. Bueno, Ricardo, en primer lugar te agradezco toda tu explicación tan novedosa y tan, en cierto sentido, alentadora. Hay una cuestión que a mí me preocupa y que me parece que vos omitiste en la consideración, y es el impacto que la situación económica antes y después de la pandemia produce en vastos sectores sociales que no reconocen liderazgos ni están acostumbrados a respetar las reglas. Me gustaría una reflexión sobre ese punto porque es el que a mí más me preocupa. Sí, yo ahí quiero hacer una reflexión que va a ser novedosa. Mucha gente, y digo, muy respetados politólogos, están haciendo diferencias sobre el riesgo que ha ocurrido en otros países del mundo. El caso más notorio es el de Hungría, donde el premier cerró el Congreso y está gobernando autocráticamente, y el riesgo que vayamos en una dirección similar con todos los componentes de esa naturaleza. A mí me parece que ese no es el rumbo más posible. Yo lo que temo es otra cosa. Mi verdadero temor es que si no tenemos la capacidad de conducir este proceso, que hasta ahora no lo hemos tenido, ustedes piensen que el mecanismo que ha usado el gobierno para enfrentar el virus es un mecanismo de 700 años de antigüedad. De ahí viene la idea de la cuarentena, que viene de Italia, cuando en la peste bubónica, que costó no el 2 por 10.000, sino costó el 30% de la población, en Venecia, en Génova, le hacían esperar 40 días para desembarcar. Nosotros tenemos probablemente la cuarentena más larga del mundo, con un daño económico colosal, que va a poner a una gran fracción de nuestra población en una situación desesperante. Y el riesgo que hay ahí es un riesgo de ingobernabilidad. O sea, como para muchos otros países, el riesgo es que tengamos un Estado fallido. Si lo único que sabe hacer nuestro Estado es encerrarnos y emitir dinero, la chance de una solución exitosa es muy baja. Y ahí hay un tema, digamos, por supuesto, sanitario, de cuáles son las estrategias adecuadas. Ustedes saben que después de la intervención de nuestro presidente sobre Suecia, un epidemiólogo líder de Suecia contestó: hablemos de un año como nos fue a ambos. Y yo ahí estoy preocupado. ¿Qué pasó? Lo que ha ocurrido es que, digamos, hemos reprimido el problema, no lo hemos resuelto. Y en realidad, si ustedes miran nuestra curva, crece sistemáticamente.
Entonces ahí tenemos un problema muy delicado, pero con su contraparte económica. Cada semana nos cuesta entre 0,75 y 1% del PBI parados. Llevamos prácticamente 9 semanas, casi 10 semanas de parálisis, estamos con una caída que nunca hemos observado, y el riesgo que haya ingobernabilidad, o sea, que haya riesgo de Estado fallido. Ese es un riesgo dramático que hay que prestarle mucha atención y que va a requerir un esfuerzo muy grande, sobre todo si se sigue ignorando la dimensión económica del problema. Yo diría que un rasgo sobresaliente de la política argentina, que no ocurrió en ningún otro lado, es la subestimación del problema económico de la terapia usada para la salud. Es decir, la subestimación ha llevado a un parate de una dimensión nunca vista en la Argentina. Por eso el doctor Guillermo Lacano Quintana le contestaría: el tema es lo que se ha subestimado de la cuestión económica, y a mí me parece que no vamos a tener espacio para más cuarentena, a riesgo de que la crisis desborde lo imaginable. Ya con lo que tenemos, la caída del PBI no tiene registros históricos equivalentes a lo que vamos a tener este año, y hacia fin de año la inflación va a ir trepando con esta inmensa emisión monetaria, hoy contenida por la pérdida de reservas, pero que se ve en la brecha cambiaria. Eso, si seguimos haciendo eso, que no ofrece el gobierno otro camino, porque no está usando una narrativa para transmitirle a la población los dilemas que enfrentamos, el riesgo es que el año que viene tengamos una situación económica, institucional y política sumamente compleja, que va a poner no en riesgo simplemente a sectores marginales de la sociedad, va a poner en riesgo a toda la sociedad. Yo estoy hondamente preocupado por eso, sobre todo por el silencio de los temas económicos en el discurso gubernamental. Para ilustración, el otro día un periodista extranjero le pidió al presidente un comentario sobre este tema y dijo: nosotros hablamos de salud. Como si él fuera un asistente en la Facultad de Medicina. No es un asistente en la Facultad de Medicina. Tenemos un problema económico extremadamente grave y un problema de gobernabilidad que es significativo que le prestemos atención. Muchas gracias. María Saldívar quiere hacer una pregunta. Tiene la palabra. Espera que le tenemos que sacar el micrófono. María. A ver si dale. Bien. Fui yo. Bien, ¿Qué bien. tal? Bueno, hola a todos. Ricardo, bueno, los que me conocen saben que soy un poco escéptica respecto de lo que hay. O sea, yo no cuento con que nada bueno va a venir desde el oficialismo. Mi pregunta es: ¿cómo ves objetivamente la posibilidad de que del otro lado, ya sea Cambiemos o todo el liberalismo, los conservadores, todo lo que no es el gobierno, pueda en algún momento conformar algo razonable? ¿Lo ves o no lo ves? A ver, yo creo que va a haber en la próxima elección dos coaliciones, y trabajo para... Una es lo que es Juntos por el Cambio, lo que va a defender la agenda de la anterior administración, que a mí me parece que muchos de ellos no tienen escape a hacerlo, pero que hay una fracción significativa de la población que los ha votado, pero no los ha votado contentos, los ha votado el 42 y algo más por ciento que hay ahí, los ha votado, digamos, no por sus méritos o por sus acciones, sino en rechazo. Y creo que esa fracción hay que organizarla, y hay que organizarla con esta lógica de competir en el 21, converger en el 23 para darle una posibilidad de gobierno con un programa que va a tener que ser transformador. La Argentina del pasado no es más viable, no es viable el Estado que tenemos, no es viable un país que no invierte, que invierte menos que su amortización, no es viable un país con esta tasa de inflación, no es viable el camino de subir los impuestos. Hoy yo trataba de explicarle a una audiencia de gente más joven
el gobierno ha subido los impuestos a los bienes personales por 9, escúchenme, 9. Y está tratando de subir la tasa en las propuestas del gobierno por 23. A ver, ¿hay alguien en su sano juicio que cree que un impuesto se puede multiplicar en términos de tasa por 23? Yo creo que eso es inviable. En ese marco necesitamos una oposición vigorosa y si para definirlo de alguna manera, yo creo que la coalición alternativa Juntos por el Cambio, que debe competir y converger en el 23, tiene que ser una coalición amplia. Ustedes saben mi adscripción a la idea de la libertad, pero creo que esa coalición tiene que contar con la gente que viene liberal, pero tiene que ser mucho más amplia, tiene que ser mucho más ambiciosa y tiene que movilizar las energías y las vocaciones cívicas de mucha gente que no encuentra un canal para expresarse. Si hacemos ambas cosas para las elecciones y nos proponemos esa agenda que tiene que tener un programa de transformación en lo económico, en lo institucional, y digámoslo de frente y sin temor, tenemos que estar en condiciones de asegurar el orden público en una sociedad que va a estar con riesgos anárquicos. Eso tiene que estar muy claro para todos, tiene que ser muy transparente. Yo trabajo para eso, no sé si tendremos oídos receptivos, lo hago día y noche. Si hay oídos receptivos, a mí me parece que digamos, Argentina podría hacer lo que está haciendo Uruguay. Yo miro con admiración el gobierno de la calle, cómo se comporta, su oratoria, su responsabilidad, su idea de que no hay una élite política privilegiada, le ha hecho un recorte dramático a la élite política, burocrática, de gestión del Uruguay, y ha hecho del sacrificio personal de esa élite una bandera de lucha, y el prestigio ha sido enorme, porque la idea es que el sacrificio viene de arriba hacia abajo. Algo similar desde otra orientación política ha hecho la primera ministra de Nueva Zelanda. Como ustedes saben, nuestra élite política hasta ahora no ha reaccionado en ese sentido, y yo creo que el país necesita actos de ejemplaridad, y voy a contestar a la doctora Saldívar, a María, con todo afecto. Es verdad que la tarea es estremecedora que tenemos por delante. Para que ustedes imaginen lo que mi cabeza está pensando, yo remedo al Plumerillo y a Fray Luis Beltrán. Vamos a necesitar una construcción que parece imposible, vamos a tener que cruzar una cordillera muy adversa. Espero que tengamos el espíritu templado para hacerlo, tengamos el coraje que vamos a necesitar después de ese inmenso sacrificio para prevalecer en la cuesta de Chacabuco. Es de esa magnitud el desafío. No es un desafío menor. Organizar a la oposición, dotarla de la racionalidad y contundencia, disciplina, cohesión, va a ser, casi parece imposible. Pero nos va la vida en eso. Yo no los estoy invitando a una actitud heroica, los estoy invitando a que en defensa propia, por sus libertades, por sus patrimonios, por sus hijos, por sus nietos, por su estilo de vida, sepan que nos estamos jugando la vida. Eso, si no va bien o mal, veremos, pero no hagan oídos sordos a los riesgos que estamos enfrentando. Tengo otra pregunta, Ricardo, que es, a ver, déjame, porque se me ha perdido alguna. Adelante. ¿Cuáles son las 5, Liliana Paniagua pregunta, ¿cuáles son las 5 medidas urgentes que vos propondrías inmediatamente después de la post-pandemia? Yo diría, depende mucho de lo que hagamos ahora. O sea, yo creo que ahora el gobierno tiene que tomar medidas para hacer financiable la transición. Con lo que tiene no lo está haciendo. Y esas medidas, si ustedes quieren, el gobernador Schiaretti ha empezado un coro.
El gobernador Schiaretti se ha dedicado a hacer una reforma de su régimen previsional que era un régimen impagable. Y lo que ha hecho es una cosa no muy fuerte, pero muy importante, porque nunca nadie se había animado en Córdoba a tratar de que se parezca al de ANSES. Y ustedes dirán, bueno, pues el régimen de ANSES también está quebrado. Bueno, pero el de Córdoba era mucho más, digamos, dispendioso. Esa actitud me pareció a mí el camino del cambio. O sea, vamos a tener que actuar rápido sobre el gasto al estilo uruguayo, al estilo neozelandés, al estilo, digamos, de otros países, con la diferencia que nosotros no tenemos crédito. Entonces tenemos que encontrar forma de financiar este esfuerzo ahora para que el desborde no sea tan. Segunda cosa, es vital para lo que hay que hacer que lleguemos a un acuerdo con nuestros acreedores. Yo creo que ahí se cometieron muchos errores, yo creo que habernos apartado de los protocolos, de haber no hecho lo que todo el mundo hace, fue un error enorme y terminó en un papelón. Igual yo no enfatizo mucho esto porque deseo y sé cuán delicado es esto, yo deseo que el gobierno llegue a un acuerdo, porque si llega a un acuerdo con los acreedores externos, o sea, los bonistas, no es nada fácil eso, no es nada fácil por los errores cometidos, porque el tema tiene una gran complejidad, en estos líos no hay que meterse, estamos en aguas no navegadas. Hay que arreglar el problema con los bonistas domésticos, hay que llegar a un acuerdo, este gobierno, con los organismos multilaterales y con el Fondo Monetario, con todo ese aparataje cerrado que parece ciencia ficción que lo logren hacer, pero con todo eso lanzar hacia el último trimestre un programa de consolidación fiscal y monetaria. Si eso no se hace, si no se llega a un acuerdo, no se puede encontrar mecanismos para esterilizar la enorme emisión monetaria, y sin eso nos vamos a una inflación, un episodio como el Rodrigazo o peor. En esas condiciones vamos a ir a las elecciones. Va a ser un escenario tremendo para el gobierno. Yo quiero recordarle a todos ustedes que en febrero, marzo del 76, el gobierno de ese entonces iba a una derrota electoral tremenda, tremenda. No lo quería, no lo soportaba nadie. Eso va a ser, si ustedes llegan a 3 dígitos de inflación, de los cuales el primero no es la unidad, y la caída del PBI es catastrófica, hay un momento que nadie los quiere ver. Al número 1, a la número 2, a todo el mundo. No los van a poder ver. El problema es cómo se gobierna. Y ahí yo creo que las medidas no son muy diferentes. Hay que poner en caja nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento fiscal, monetario, nuestras regulaciones laborales. Tenemos que volver a crear un clima donde en la Argentina pueda prosperar los emprendedores, la iniciativa privada, y eso requiere restablecer un orden básico, un orden de sentido común. Sin eso yo no veo salida, entre otras cosas, porque nuestro Estado va a estar absolutamente quebrado, ¿no? Cuando dicen vamos al estatismo, pero ¿de dónde va a sacar los recursos? Y nosotros tuvimos estatismo cuando hubo recursos, acuérdense, en el 45, a la salida de la guerra, la reserva Banco Central era equivalente a 200.000 millones de dólares. Y es decir, la deuda es más o menos 185.000 millones. Si tuviéramos 200.000 no habría deuda. Los precios de nuestras commodities eran 5 veces los de hoy. O sea, éramos un país riquísimo cuando estatizamos. También lo éramos en el 73, 74, hasta que la crisis petrolera nos llevó puesto y terminamos en un desastre. Lo fuimos en la primera década de este siglo, con precios de las commodities que eran extravagantes respecto a lo que tenemos hoy. Un populismo sin plata, con el único argumento que va a depredar los activos existentes, no hay viabilidad. Va a ser si se salen con la suya, va a ser una crisis a la venezolana. Yo creo que esta sociedad todavía tiene reserva para resistir eso, ese camino no es viable. Ahora, el otro,
requiere una conducción política muy distinta, una lucidez muy distinta de la experiencia del gobierno anterior. O sea, nadie que subestime la crisis, nadie que no tenga muy claro lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer va desde restablecer el orden público, el orden financiero, el orden fiscal, el orden monetario, el orden regulatorio. Requiere una reforma que empalidece las de la convertibilidad. Bueno, ¿tenemos tiempo para alguna otra pregunta, Ricardo? Sí, por supuesto. Hay algunas que son bastante dramáticas, que vos en cierto sentido las has contestado, pero como quiero ser fiel administrador de este procedimiento, dice el señor Eduardo Varela, dice, el desentendimiento de la Oficina Anticorrupción de las causas que involucraban a la vicepresidenta. Otras medidas como liberación de presos, intentos de quedarse con las empresas, cercenamiento de los derechos individuales. ¿Cuán lejos y cuán cerca nos deja esto de Venezuela? Creo que vos ya lo has contestado un poco, pero me gustaría que hicieras alguna reflexión adicional. Muy simple la reflexión. Cuando yo llamo a organizarse para prepararse para las elecciones del 21, llamo a construir 2.000 o 3.000 centros de movilización. Se llama a una participación que otra que las damas mendocinas. Estoy llamando a una participación masiva y militante. Muy importante. Peregrinos y militantes de la defensa de las instituciones y de la libertad. Y el riesgo es mucho mayor que la contienda electoral. Pero para enfrentar riesgos mayores tenemos que poder lo menos. Lo menos es organizarnos electoralmente. Si el desafío es más grande que el electoral, mejor es que estemos esa organización va a ser lo mínimo que necesitamos si el desafío es más agudo que el problema electoral, porque uno de los riesgos que corremos, y yo quiero decirlo con franqueza, es que en el delirio de la crisis alguien piense que, digamos, manipular el sistema electoral o impedir que las elecciones sean limpias, defender la limpieza del comicio va a ser vital y aún peor. Entonces, aún cosas peores. Entonces, lo mínimo es organizarnos electoralmente. Si ustedes se sienten identificados con lo que, bueno, las cosas mínimas que hizo el gobierno anterior, tienen un camino. Si ustedes se sienten decepcionados con eso, estamos tratando de construir una alternativa para todos los que están decepcionados, lo más amplia, lo más generosa, lo más representativa, con un compromiso: preservar las libertades que están en la parte doctrinaria de nuestra Constitución. No es una ideología, no es simplemente lo que nos llama a convivir en paz y en respeto por nuestros derechos. Ese es el programa. Estamos un poco avanzados para decirlo. El programa va a ser la Constitución Nacional. Defender la Constitución Nacional. Ese es el verdadero programa que tenemos que tener. Eduardo Bonazzi quiere hacer una pregunta. Eduardo, abrile a Eduardo Bonazzi. ¿Yo lo puedo hacer? Él lo puede hacer. Vos lo puedes hacer también, Eduardo. Sacate tu micrófono, a ver si podés. Eduardo, sacate tu microfonito. Está a la izquierda abajo en la pantalla, Bien. al lado de la cámara. No, todavía no lo encontró, a ver. Hola. Ahora Ahí está. sí. Bueno, Ahí está. doctor López Murphy, primero muy claro, muy claro realmente. Yo lo conozco a usted de otras conferencias y sinceramente ha sido muy explícito. Pero hay una cosa que noté en sus palabras, que pocas veces habló de este gobierno. Creo que muy pocas veces dijo algo de este gobierno. La pregunta concreta es, ¿tenemos gobierno? Bien. Han instalado un pánico tan grande con la pandemia. Usted ha comparado muchas veces
a Uruguay como ejemplo de país. Yo lo admiro porque ha sido muy austero, y esa es la palabra que creo que más encaja en esto, ha sido austero y ha marcado muy fuertemente los valores que hicieron grande a esta patria también, esos valores donde la ética, la moral, y bueno, tenemos grandes próceres que nos han marcado el camino. Ellos fueron muy fuertes manteniendo esos valores. Pero sobre todo, yo creo que acá hay un juego político muy macabro, que es con esto de crear el miedo pandémico. Han creado un miedo pandémico pre-pandemia para instalar una suerte de chispazos que yo siento como que querer instalar una Venezuela o, bueno, lo que ya sabemos. Entonces la pregunta concreta estaba, yo inicié las palabras con esto de si hay un gobierno donde aparece un señor presidente, entre comillas, que como usted bien lo gráfico parece un estudiante de medicina que está frente al pizarrón explicando una clase de epidemiología. Y se olvida de que hay una suerte de multidisciplina en un país de otros problemas, fundamentalmente el económico, que lo han olvidado desde el principio directamente. Se ha anulado completamente el tema económico y el tema de la producción. Nuestro campo argentino, usted en algún momento mencionó la agroindustria, tiene que seguir sembrando y tiene que seguir cosechando. Yo he escuchado por colegas, yo soy médico veterinario, bueno, colegas, que hay lugares donde las cosechas no se han levantado por el miedo de la pandemia. Entonces, volviendo un poco a tratar de redondear la pregunta, este miedo pandémico, en esta post-pandemia que ya probablemente en algunos meses va a tener que aparecer, o sea, la post-pandemia apareció en el mundo y va a aparecer acá también, porque es un tema biológico y la biología marca eso. Entonces, estamos con un gobierno. ¿Qué va a hacer este gobierno? Porque en esta bicomando o doble comando, nuestra bicefalismo, nuestra reina saldrá con la suya. ¿Cuál es su visión con respecto a este gobierno? Porque está pasando el tiempo, han pasado, dentro de poco son casi 90 días de acciones que no hay gobierno. O sea, es un estudiante de medicina que está explicando la pandemia. ¿Y qué es el país? ¿Una pandemia? Disculpame, Eduardo, concretá la pregunta porque se está haciendo... No, está clara para mí. Yo estoy... Ya está. Hasta ahí llegué. Okay. Yo tengo claro la pregunta. A ver, parte de la construcción del gobierno es porque la sociedad ha entrado en pánico. No sé, yo no creo que forzada por el gobierno, sino por un estado de ánimo de nuestra sociedad donde el coraje y digamos, la actitud cívica, viril, firme sobre los problemas no ha sido desgraciadamente nuestro rasgo informativo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es quitarle el miedo a la población y enfrentar los problemas. Si la población tiene miedo, vamos a ser presa de los autoritarios y de los peores vicios colectivistas. Parte del miedo que se le causaba a las tribus primitivas era con falsas amenazas, pero si la sociedad cree eso es el caldo de cultivo. Entonces hay que recuperar el coraje para enfrentar la realidad y que haya un clamor, no para que se postergue la cuarentena, sino para que se termine como en Uruguay. Eso es vital para reponer las fuerzas de la sociedad. Y eso es un problema, porque yo no creo que el gobierno lo haya creado, lo utiliza, que es otra cosa. O sea, si la población, y yo veo ya reacción en ese sentido, yo diría el interior del país ha estado normalizando su actividad. La zona crítica es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, y más crítico que el AMBA es el temor de la población.
población. Entonces, a superar el temor, a reconocer que somos finitos y mortales, algo nos puede pasar, actuar con seriedad, cuidándonos de tapaboca, con anteojos, con guantes, manteniendo distancia, pero pidiendo lo que es básico en las sociedades libres, que es ganar el pan con el sudor de la frente. Tenemos que volver a ganar el pan con el sudor de la frente. Ese es el primer requisito de ciudadanía. La razón central por la que yo me opongo al clientelismo no es por maldad, yo me opongo al clientelismo porque crea vasallos, no ciudadanos. Cuando Sí. la gente vive de la limosna y de la beneficencia pública, se convierten en vasallos. Y eso degrada a la ciudadanía. Por eso es vital cuanto antes regresar a la normalidad, como lo acaba de hacer Uruguay. Yo digo, a lo mejor con más prudencia, con más mesura. Yo conozco muchas zonas del interior que ya se han liberado completamente. Yo creo que en ciudades donde no había un enfermo, tenerlo a todo encerrado, una locura. Ha sido una locura. Creo que hay que ir superándolo. ¿Y cómo es cuando le pones la cara al lado, no sé cómo se te pone? La clave ahí es, de nuevo, proteger a los vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Personas de bastante edad y, por supuesto, gente que tiene riesgo de comorbilidad. Puesto eso de costado, lo voy a decir de una manera brutal, pero como se usa en el lenguaje bélico, en la guerra combaten los jóvenes. Y tenemos que sacar a nuestros jóvenes a la calle, esa es la verdad. Y los tenemos que sacar a trabajar, a hacer lo que hacen en otras sociedades, ni más ni menos que lo que están haciendo en Uruguay. Yo no estoy pidiendo algo que no hacen nuestros vecinos. Así que, ordenadamente, con seriedad, bueno, por supuesto, ahí está otro problema del gobierno. Si no se testea, es muy difícil abrir. Ahora, ¿por qué no se testea? Bueno, por la incompetencia que han tenido. Entonces hay que testear, hay que proteger las áreas. Chile y Uruguay testean entre 5 y 10 veces más que nosotros. Entonces, ahí hay mucha incompetencia, pero eso hay que marcar. Mi juicio sobre el gobierno, si usted me escuchó con cuidado, es malo. Malo antes de la pandemia, malo en el diagnóstico. Yo le atribuyo mucha importancia de los errores de la anterior administración y de esta administración a un mal diagnóstico que es crónico en nuestro país y que se debe a ese estado de negar la realidad. Digo, y ustedes han vivido, con grande edad, muchos episodios donde hemos negado la realidad. Digo, una cosa muy trágica en mi vida, hasta el 14 de junio estábamos ganando en el Atlántico Sur y a la noche nos rendimos. Digo, eso no puede ser, esa negación de la realidad nos hace mucho daño. Entonces acá es vital que los gobiernos, y por supuesto quienes aspiramos a poder sustituir a esta gente, tengamos un diagnóstico realista. Por eso cuando la doctora Saldívar me preguntó con ese carácter incisivo que ella tiene, cuán realista, yo no les contesté que eso está bien, no, yo no creo que esté bien. Yo estoy llamando a que podamos constituir 2.000 o 3.000 centros cívicos. Encontraré oído receptivo, mi voz clamará en el desierto. No estoy diciendo que marchen detrás mío, estoy tratando de organizar eso, si es posible, para liderazgos más jóvenes, sería lo ideal, pero eso lo tenemos que hacer porque si no, nuestra orfandad organizativa va a ser el caldo de cultivo de los proyectos autoritarios y de los riesgos grandes que tenemos. Bueno, muchas gracias. Cerrá tu micrófono, Eduardo. Cerrá tu micrófono. Bueno, si no tenemos más preguntas, y como se han hecho ya las... Ahí está Mario Carazale pidiendo la palabra. Mario Carazale, dale. ¿A dónde está? Ahí bueno, en mi pantalla al lado tuyo. Yo perdí la... Perdí la... Pero tiene abierto el micrófono. Tiene abierto el micrófono. Puede hablar. Yo había pedido la palabra hace un rato. Sí, puede hablar. ¿Quién? ¿Puedo hablar? Buenas tardes, doctor López Murphy. Gracias por su exposición. Mi apellido es Usal. Soy director de una de las carreras de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Doctor,
mi breve exposición de escenario y mis preguntas. Yo creo que en el mundo post-pandemia se van a cumplir dos cosas. Que el biólogo Ludwig von Bertalanffy, al enunciar la teoría general de los sistemas, no se equivocó. Argentina va a estar inmersa en un mundo, además, lo cual implica resolver una serie de problemas tremendamente complejos, igual o más complejos que los problemas que se han creado o que ha creado nuestro país por sí mismo. Y por otro lado, citar a Gardel, ¿no? Cuando cantaba "El mundo sigue andando", ¿cierto? Es decir, el mundo va a seguir andando y va a seguir afectando fuertemente a Argentina. Es decir, que yo creo que en ese mundo post-pandemia, que va a ser extremadamente complicado, Argentina se va a ver fuertemente influida. Dos cuestiones para sustentarle la pregunta. Han aparecido, además de una enorme cantidad de expertos en epidemiología en los últimos días, habían aparecido, o el mérito que han tenido, que pararon un poco a los expertos en China, que venían apareciendo en las últimas semanas en diversos programas de radio y de televisión. Todo experto en China devalúa a Rusia. Rusia tiene una vocación por superpotencia y está alcanzando resultados que realmente deberían llamar la atención, porque nos afecta ese mundo complejo y con grandes cambios. Y por otro lado, el crecimiento como potencia militar de Irán. Irán es una superpotencia cibernética. Hace 48 horas hubo un gravísimo enfrentamiento militar en el ciberespacio entre Israel e Irán. El hecho de que Irán sea una potencia cibernética es algo que tampoco nos debe pasar desapercibido a los argentinos. Es decir, la pregunta, doctor, la influencia de ese mundo complejo y al que en general no se le presta una atención suficiente respecto de la influencia que puede tener sobre nuestro país. ¿Qué impacto probable le adjudica a usted en la era post-pandemia de nuestro país? No, sin duda, como usted señaló, va a ser un mundo muy difícil y en el cual va a haber amenazas de distinto orden. Simplemente yo enumeré las organizativas de la gobernanza como las económicas, pero claramente a nivel mundial va a haber riesgos importantes. Ya lo sabía antes de la pandemia. Mi interpretación de lo que ha pasado en China, Rusia y Irán no es tan generosa como la suya, pero bueno, sin duda, Asia, el caso de Taiwán es muy notable, lo ha hecho mejor que Europa y Estados Unidos, y Europa lo hizo peor que Estados Unidos, y hay algo en la forma organizativa de las sociedades que las hizo vulnerables, y lógicamente ya existía previamente a los problemas que tenemos hoy, las amenazas cibernéticas, las amenazas, digamos, de riesgos no tradicionales. Para la Argentina eso es una exigencia estratégica. O sea, nosotros, además de todo lo que tenemos que hacer, tenemos que fortalecernos y ampliar nuestro grado de libertad. Por eso, darnos gobernanza. Recuerde usted que el corazón de mi exposición es el riesgo de la ingobernabilidad, el riesgo del Estado fallido. Darnos gobernanza en materia de orden público, de funcionamiento institucional, económico, fiscal, etc., es decisivo. La gobernanza nos va a permitir prepararnos para un mundo que yo coincido con usted, va a ser sumamente complejo. Ahora, déjeme esbozarle la hipótesis que siempre los países organizados en el mundo de la libertad han prevalecido en esas competencias. La libertad, que parece más lenta, más torpe, en general produce una gran creatividad en las personas y
Y yo tengo la confianza que una vez más el mundo de la libertad va a prevalecer. Pero la exigencia va a ser muy grande porque, a ver, lo que es capaz de ahorrar China es una cosa que a mí me perturba. Como nosotros nunca ahorramos nada, Argentina, esos déficits fiscales monstruosos, es un eufemismo déficit. El déficit es desahorro. Nuestro Estado nos descapitaliza, desahorra. Ahora, ¿cómo será China que ahorra cifras extravagantes? Ese es un desafío enorme. Y es verdad que, a pesar de su bajo nivel de PBI, Rusia ha sido sigue siendo una potencia nuclear de primer orden, una potencia cibernética y un liderazgo capaz de intervenir sin vacilar en cualquier teatro de operaciones del mundo. A Putin no le tiemblan las piernas cuando tiene que intervenir. Lo mismo le pasa a Irán. Ahora, yo en el caso de Irán y Rusia dependen mucho del petróleo. Sus ingresos dependen mucho del petróleo. Y me parece que eso no va bien. O sea, yo creo que la tecnología, el mundo han hecho que el precio del petróleo sea mucho más bajo que el histórico. Acuérdese que entre las razones de la caída de la convertibilidad estuvo el colapso de los precios del petróleo, que llevó al default ruso. El default ruso llevó a la macro devaluación de Brasil y eso nos llevó a una situación extrema a nosotros. Yo creo que los bajos precios del petróleo ponen en gran debilidad a Rusia y a Irán. No es así en el caso de China. Los precios del petróleo bajos a China, como a todo el este de Asia, le significan una bendición escondida. Por eso el tema de China es un tema de inmensa importancia, entre otras cosas, y acá viene la sutileza que vamos a tener los argentinos, porque es un gran cliente nuestro, un inmenso cliente nuestro. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado en no hacer tonterías, en un lado o en el otro. Déjenme, para cerrar mi exposición, un comentario que hoy le hacía a un grupo de profesores. Les contaba que, sí, a Mario, voy a dejarle igual una oportunidad a Mario porque había levantado la mano y no lo quiero cerrar. Pero él hacía un comentario a un grupo de profesores, el esfuerzo que hizo el presidente Hipólito Yrigoyen a fines de la Primera Guerra Mundial. Se conoce poco en nuestra historia porque no se estudia, pero Hipólito Yrigoyen produjo la reducción de gastos más dramática de la historia argentina porque la guerra nos cortó los ingresos aduaneros, que era de los que vivía el Estado federal. Y si alguna vez tienen la oportunidad de estudiar nuestra finanza, la reducción de gastos que hubo ahí fue extraordinaria. Y eso es lo que le dio al país gobernabilidad. Eso es lo que no se anima el gobierno actual, pero tampoco se anima la oposición. O sea, acá nadie se anima a controlar el problema que tenemos. Es decir, dejan que el problema nos lleve puesto. Necesitamos esa resiedumbre que tuvieron nuestros gobiernos anteriores hace muchos años para enfrentar la crisis que tenemos, con todos los matices que se plantearon. Mario Carasale, le espero la pregunta y con él termino. Me parece que ahí hay un error. Está apagado Mario, el micrófono, Mario. Ahí está. yo no lo veo. No se lo oye. Mario, no lo podemos escuchar. A ver. Prendido el Ahí, micrófono. no, espera. Debe tener una dificultad. Si quiere, hágala a través del chat. Espere, lo voy a sacar el micrófono. A ver ahora, Mario. No se escucha. No se escucha. A ver, espera. La computadora. Ahora, a ver. Tiene que... Debe tener bajo el volumen. No, tiene que sacar su micrófono. Mario, tenés que sacar tu micrófono. Escriba la pregunta. Dice que no. Bueno, muchas gracias, Lascano Quintana, muchas gracias a nuestra querida conductora que lo ha hecho muy bien, con tantos opinantes, debe haber sido una tarea gigantesca. Debe estar su padre muy orgulloso de la gran gestión que hizo hoy.
Y por supuesto yo muy agradecido al Club del Progreso que nos ha permitido este intercambio, que me gustaría que fuera bajo circunstancias más auspiciosas. Yo quisiera alguna vez que podamos hablar de las grandes oportunidades que tiene nuestra patria si hacemos lo que corresponde, pero hoy era necesario que no dejara ninguna duda de la advertencia. Estamos en un riesgo grande por el shock terrible que recibimos, los errores anteriores y la falta de un programa y un gobierno eficaz, pero también estamos porque no hay conciencia de que nuestro miedo auspicia las aventuras totalitarias. Entonces, yo hago un llamado, sé que es un llamado riesgoso, pero hay que perder el miedo, porque es perdiendo el miedo que se defiende vigorosamente la libertad. Ahí el Club del Progreso tiene siempre un recuerdo muy valioso de Leandro Alem. Leandro Alem tenía extraordinarias virtudes. La virtud de un formidable ascetismo, una virtud estremecedora por su elocuencia, pero tenía un atributo que yo he admirado siempre: un coraje y una valentía a toda prueba. Vamos a necesitar que nuestros ciudadanos se midan en ese ejemplo. Van a necesitar ese coraje casi temerario de Alem para poder lidiar con los problemas que enfrentamos. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad y me despido con el mayor cariño de todos ustedes. Muchas gracias.